Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y les doy nuevamente la bienvenida al canal. Eh, bueno, estoy súper emocionado, realmente. Como saben, me encanta hacer esto y ya tenía un buen rato de no hacerlo. Y ahora vengo eh, cumpliendo la promesa, ¿sí? Cumpliendo mi palabra. Había dicho que tenía pendiente la obra Fenomenología del Espíritu de George Friedrich Hegel y este video pues hablaremos sobre dicha obra. Así que si te interesa el contenido de la misma, te invito a que te quedes. Bueno, comentarles que la obra que yo tuve a disposición fue la que publicó el Fondo de Cultura Económica, que de acuerdo al texto fue traducido directamente al alemán al castellano. Y bueno, por acá tengo los apuntes, ¿verdad? Um, es este el texto. Realmente tuve que auxiliarme de otros materiales de estudio, que los encontré, bueno, en una biblioteca que tengo de obras, pues, de orden filosófico. Por ejemplo, leí a Martin Heidegger, Introducción a la Fenomenología de Hegel, a Jean Hippolyte, con Génesis y Estructura de la Fenomenología del Espíritu, a, a Ricardo Rivera, él es un español que da clase en una universidad de acá de mi país, El Salvador, y su obra es eh, Hegel para principiantes. También leí a René Serriau y su obra Hegel y el hegelianismo, a Joseph Simon, que es un alemán, y su obra El problema del lenguaje en Hegel. A ver, hay otra obra. Ah, sí, Alexandre Koyev. Su obra es, creo que, Introducción a la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Bueno, no recuerdo exactamente el título, pero fue la penúltima obra que leí. Y desde luego, en una cátedra una asignatura que estoy cursando dentro de sociología, me topé con el texto de Howard Selzam, mi catedrático, mi docente dejó que leyera la obra, que es la filosofía del referido autor, y el autor, como es de corte marxista, pues aborda las categorías del marxismo y necesariamente aborda algunos aspectos de Hegel, como la dialéctica, por ejemplo, y la idea de libertad abstracta. Son esos los textos a los que tuve acceso en el tiempo que me estaba preparando para hacer este video sobre la base de Fenomenología del Espíritu de Hegel. Eh, Así que cualquier referencia de lo que voy a decir va a girar en torno a estas obras, y si necesitan estos materiales yo se los pongo a disposición con todo gusto, los puedo compartir. Yo creo, como ustedes saben, una cultura de conocimiento compartido. Igual tengo por acá un resumen que hice de todas las obras que les he comentado, son apuntes transcritos, más bien son transcripciones que yo he querido pues tener en consideración para este video. Eh, y finalmente otros pequeños bosquejos, digamos. Así que vamos a empezar comentando qué es Fenomenología del Espíritu. Fenomenología del Espíritu, el texto mm, es una obra de Hegel, ¿verdad? Pero surge, según algún autor, como una expresión del contexto sociohistórico o cultural que ha vivido Hegel o que ha logrado percibir. Eh, Recordemos que para 1807, que sale publicada la obra a los hechos de Europa, que se escriben en el muro de la historia, pues tenemos la Revolución Francesa en el siglo XVIII, tenemos la expansión del Imperio Napoleónico, a lo que Hegel va a decir, ¿verdad? Que pues Napoleón representa el espíritu de la época. Tenemos también la declaración de algunos instrumentos legales, como la Declaración de los Derechos del Ciudadano, creo, y del Hombre.
Y sobre esta realidad es que la obra va a tener un posicionamiento como una ruptura, como un corte de qué es lo que está pasando en el saber filosófico y obviamente en la concepción que se tiene de la realidad. La obra también se circunscribe dentro del idealismo filosófico alemán y desde esta perspectiva tenemos que tener en cuenta que Hegel, como todo pensador, tiene un punto de referencia a partir de lo cual él arranca su posición teórica, de la cual él retoma y construye y difunde. Y los referentes teóricos de Hegel no son los únicos, pero son a partir de los cuales debemos entender la obra, es Immanuel Kant, ¿sí? El sistema de Kant, bueno, no un sistema propiamente dicho, pero sí sus postulados, por una parte. También tenemos a Schelling y a Fichte, que son los filósofos del contexto, ¿verdad? Y del idealismo objetivo y del idealismo subjetivo. Y es a partir o frente a ellos que Hegel va a presentar sus postulados dentro de Fenomenología del Espíritu. Incluso hay una frase en la obra que dice, la noche oscura en la que todas las vacas son negras, ajá, y la frase es graciosa, pero es como una crítica o un reproche que le hace a Schelling eh, en cuanto a su forma de concebir el absoluto. Porque esa idea de, ustedes sabrán, como más adelante lo veremos, que Hegel habla del espíritu absoluto, pero este espíritu absoluto o esta concepción del absoluto no es solo de Hegel, realmente ya Schelling y Fichte hablaban de eso. Por eso les digo que hay que tener en cuenta a estos autores. Eh, entonces la obra surge en 1807 y relata, o es una reacción al contexto sociohistórico como todo producto cultural. La obra es un producto cultural. Pero más que eso, Hegel nos muestra la historia una referencia del devenir del pensamiento del hombre. Eh, Muchos autores se abstienen de decir que Hegel hace referencia a la historia de la humanidad en su obra. Otros, en cambio, dicen que Hegel, en la Fenomenología del Espíritu, nos resume, nos presenta la evolución del pensamiento del hombre, cómo el hombre se ha descubierto, cómo se ha dado como tal y como hasta ahora lo conocemos. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Otro punto interesante es el título de la obra. Y fíjense, digo esto porque lleva por nombre Fenomenología del Espíritu, pero el nombre original en un principio no era este. Martin Heidegger dice que en un principio el nombre era Ciencia de la Experiencia de la Conciencia. ¿Ya? Ahora tenemos Fenomenología del Espíritu, o incluso creo que se le había dado el nombre en un momento como Ciencia de la Fenomenología del Espíritu. Y ese es un marco de referencia de qué trata la obra. Digo que es un marco de referencia porque si tomamos experiencia de la conciencia y lo cambiamos por fenomenología del espíritu, ya más o menos tenemos una idea de qué trata. Fenomenología es un acercamiento, una aproximación, o sea, al fenómeno, ¿sí? ¿Pero a cuál fenómeno? Al del espíritu. Y si podemos concebir el espíritu como conciencia, porque Hegel eleva pues toda la expresión de la realidad a la idea absoluta o a la idea suprema del espíritu. Y el espíritu pues una referencia de la idea. En todo caso, su filosofía es un idealismo, ¿verdad? Un idealismo para algunos, creo que es para Jean Hippolyte, dice que no se trata de un idealismo exteriorizado o un idealismo como el de los filósofos antiguos, ¿verdad? Platón se puede considerar un idealista, pero porque él hace la división entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, pero no es ese idealismo el que practica o predica Hegel, más bien es un idealismo inmanente, dice él, porque se trata de que el ente, el ser, es dentro de su propia concepción que se va a dar y se va a descubrir y se va a superar. La famosa idea de la tesis, la antitesis y la síntesis. Bueno, pero ese es el primer punto, la idea del título. La idea del título nos da referencia de qué trata la obra.
Como segundo, o como siguiente punto, quiero que tengamos en cuenta que Hegel ocupa unos conceptos como la idea del ser en sí y del ser para sí. ¿Qué vamos a entender por el ser en sí y el ser para sí? De acuerdo a la investigación, la idea aristotélica de la potencia y el acto puede ser un equivalente de la concepción hegeliana del ser en sí y del ser para sí. Y vamos a recordar un poco de qué trata esta concepción aristotélica. Para Aristóteles, los entes, el ser que tiene una existencia, pues los filósofos antiguos se preguntaban qué son las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe? Porque ahora son y de pronto ya dejaron de ser. La famosa idea de Heráclito de que el ser no es, o de que lo que es ya no es, estaba presente en el saber antiguo. Entonces Aristóteles decía que, a ver, voy a tomar un ejemplo, que una semilla de un árbol, por ejemplo, una semilla o un fruto, la semilla tiene una existencia como tal, pero es simplemente, es una potencia, ¿sí? Es la potencia de llegar a ser un árbol. Entonces, ese ente, ese ser que existe, es un ser en potencia, es decir, la potencia de llegar a ser un árbol, pero el árbol, esa semilla cuando evoluciona y se convierte en árbol, deja de ser algo en potencia y se convierte en algo en acto, porque es lo propio por lo cual existe, es decir, su propia esencia, su propia naturaleza. La sustancia, pues, su originalidad, su autenticidad. Entonces, algo similar hay en Hegel. Él habla del ser en sí y del ser para sí. Cuando un hombre, el niño, por ejemplo, el niño es un ser en sí. Él está llamado a ser un hombre, el ser para sí. Por eso es que cuando él habla de la evolución de la conciencia a la autoconciencia y luego a la idea de la razón, él entiende que la humanidad, en un momento en el que no tenía la concepción de lo que realmente significa, era simplemente un ser en sí. Pero cuando ya alcanza ese nivel superior en el cual ya tiene un entendimiento de lo que es, tiene una idea, una concepción de su propia existencia, se convierte en un ser para sí, alguien que reclama derechos, alguien que vive una vida digna, alguien que va progresando en el tiempo en libertades y superándose, pues ya a una escala de mayor dignificación. Eh, y él ocupa, como más adelante veremos, la idea, la dialéctica del contradictoria del amo y el esclavo, ¿verdad? Donde el esclavo es simplemente un ser en sí, es decir, alguien que transforma la naturaleza para que el amo disfrute del mundo. Pero el amo al mismo tiempo que es un ser para sí, porque él es el que disfruta, es decir, es como la máxima expresión ya alcanzada, él es esclavo, el amo es esclavo del mismo esclavo, se convierte en un ser en sí. Pero esto más adelante hablaremos. Pero el primer punto de referencia es entender en un principio, en los primeros capítulos, de la idea del ser en sí y del ser para sí. Porque en los primeros capítulos Hegel comienza a retomar la idea de cómo es que el ser pensante, ¿sí?, alcanza un nivel de entendimiento, o sea, una certeza de la verdad, una certeza subjetiva o una verdad objetiva, y cómo va avanzando hasta llegar a tener una autoconciencia de lo que es y de cómo se expresa. Ese como primer punto. Otro punto que es interesante de entender es la concepción de Hegel de lo que está dado, o sea, del ser de las cosas. Él habla, por ejemplo, de que cuando decimos que es ahora, que es el ahora, hay un problema de referencia. Porque si ahora decimos que ahora es noche, en un par de horas, si vuelvo a preguntar qué es el ahora y me contestan ahora es mediodía, entonces el ahora, esa idea no será la misma. Y hace referencia a la famosa idea de Jenofanes y de los presocráticos del ser de las cosas que no es decir, lo que existe pero que es un no ser. Y esto es un punto bastante interesante para comenzar a sentar las bases. ¿Cómo es que se conocen las cosas?
Dice Hegel, ¿cómo es posible que cuando yo diga qué es el ahora, alguien diga, o sea, es noche? Y luego cuando yo pregunte qué es el ahora, alguien diga, es mediodía o es la mañana. Entonces, quiere decir que las cosas, la certeza que yo tengo, de pronto desaparece. Lo mismo sucede con el espacio. Si yo pregunto, ¿qué es esto? Y alguien me dice, es una casa. Y de pronto yo me giro y digo, ¿qué es esto? Y me dicen, es un árbol. Esa referencia espacial. Entonces no me da una certeza de lo que existe. Entonces él comienza a pensar en todo eso. ¿Cuál es el punto de referencia? Si la certeza me la da el objeto o si la certeza la da el sujeto. Y más adelante en la obra, creo que es Jean Hippolyte quien dice que aquí hay tres clasificaciones al respecto. Primera es que desde esa postura puede entenderse de que el saber o la certeza lo obtiene el objeto, porque es el objeto el que me determina la certeza de lo que existe aparentemente. La otra posición dice que no, que es el sujeto, porque dice, eso es una casa y es una casa no por el objeto, sino porque para mí es una casa. Entonces hay una determinación subjetiva. Y una tercera posición que creo que es la que Hegel retoma es la unidad o la combinación del objeto y el saber, en el sentido de que es una casa, pero lo es en la medida que yo entiendo que es una casa y que se da como tal. Entonces, ese es otro punto que es importante tener en cuenta porque ¿cómo es que Hegel aborda o intenta penetrar el conocimiento de las cosas? Y es importante conocer las cosas porque a través del conocimiento de las cosas también el individuo se conoce. ¿Sí? Porque la conciencia evoluciona, la idea de la autoconciencia por la oposición o la contradicción con otras conciencias. Ya decía que el idealismo de Hegel es calificado como un idealismo de la inmanencia. Hay otro concepto, hay otra palabra que es importante de aclarar, y es la idea de concepto en Hegel. La idea de concepto en Hegel lo entiendo de esta forma. Es como atribuirle, más bien, es atribuirle la esencia a una representación, a algo existente, pero entendiéndola dentro de la universalidad de lo existente. No simplemente calificándola en su particularidad, sino que concibiéndola en la universalidad del absoluto. ¿Y qué es lo absoluto? En este caso, lo absoluto, bueno, la postura tradicional dentro de la concepción del idealismo puede ser una idea suprema que puede tener equivalencia con la idea de Dios para los creyentes, una deidad, o simplemente con una existencia superior, ¿sí? Que ordena las cosas tal y como existen. Eso como primeros puntos. Les decía anteriormente que la idea de concepto es una referencia a lo que se concibe dentro de la universalidad, porque la idea de concepto Hegel la retoma de una derivación de la palabra concipere, que significa comprender, es decir, tomar referencia de lo que se está comprendiendo, pero dentro de la universalidad de las cosas, dentro de la universalidad de lo existente. Otro punto importante para ir sentando base es entender cómo fue estructurado el sistema hegeliano. Cuando digo el sistema hegeliano, no es solo fenomenología del espíritu, es la concepción teórica de Hegel, de cómo aborda la realidad, de cómo analiza los fenómenos. Y el sistema hegeliano tiene tres grandes estructuras. La primera es, él aborda lo que es la idea, como segundo punto aborda lo que es la naturaleza y como tercer punto la idea del espíritu. Dentro del punto referido a la idea, aquí donde él desarrolla la idea de lo absoluto, de la tesis, la antítesis, la síntesis. Dentro del tema de la naturaleza, él dice que la naturaleza son ideas exteriorizadas, pues ya, porque lo que determina toda la realidad entre el pensamiento y el idealismo, pues sabemos que es la idea. Y el espíritu es como la fase final, en el sentido de que es la idea que regresa a sí misma y que se descubre, que se da una autoconciencia. Lo digo en palabras diferentes. El sistema hegeliano funciona de la siguiente forma. Hay una idea originaria, supongamos, y esta idea, si se expresa, si se exterioriza, tiene una forma en la naturaleza.
Y una vez que ya tiene una expresión en la naturaleza, regresa a sí misma. La idea se autoatrae, digamos, se autodescubre, y en ese autodescubrimiento, luego de haber sido mediatizada con los objetos, luego de haber sido mediatizada con la interacción con el entorno, se da una autoconciencia. Y en esa autoconciencia es que el hombre, la conciencia o el ser o lo existente es que se va superando, va progresando. El estudio de la idea correspondió a la lógica de Hegel, el estudio de la naturaleza a la filosofía de la naturaleza, y el estudio del espíritu a lo que es la filosofía del espíritu, referido a la fenomenología. En la idea de la lógica, Hegel estudia lo que es la razón o el pensamiento en abstracto, la razón más bien. Dentro de la filosofía de la naturaleza, él estudia lo que es la manifestación de lo que contiene el universo, y dentro de la filosofía del espíritu, pues el pensamiento y la actividad del hombre. Y digo dentro de la actividad del hombre porque ya vamos sentando aquí las bases. Dentro de la fenomenología del espíritu, él aborda lo que es la idea del espíritu subjetivo, luego el espíritu objetivo y luego el espíritu absoluto. Son tres normas claves, llamémoslo de esta forma, tres normas claves con las cuales él va a abordar en su obra. Entonces el primer punto es, ¿qué es el espíritu subjetivo? El espíritu subjetivo, me atrevería a decir que hace referencia a la interioridad del sujeto cognoscente, ¿sí? A la pureza de su yo, ¿sí? A la pura subjetividad, al ser que tiene la capacidad de plantarse y armar o estructurar todo un sistema de querer saber qué es lo que existe. ¿Ya? Hay una postura psicológica del yo mismo. El espíritu objetivo, en cambio, no hace referencia a subjetividades, ¿sí? No hace referencia a particularidades en el sentido de un ser que se implanta para conocer. Más bien, el ser objetivo son manifestaciones de la organización subjetiva, en el sentido que son expresiones sociales que son elevadas a sí mismas de manera autónoma, en el sentido que se sobreponen a la propia subjetividad, se enfrentan al espíritu subjetivo. En el espíritu subjetivo encontramos, por ejemplo, la historia, el derecho, las costumbres, ¿ya? Y finalmente, en el espíritu absoluto, son manifestaciones elevadas, la última expresión del espíritu subjetivo, pero no en su particularidad, sino que en una instancia ya mucho superior, y aquí donde hablamos del arte, de la religión y de la filosofía. En la primera parte, Hegel de su obra, en los primeros capítulos, va a hablar simplemente, creería, del espíritu subjetivo, pues de cómo hay un movimiento de la conciencia a la autoconciencia, y dentro de estos a las manifestaciones espirituales como la certeza sensible de la percepción y del entendimiento, que luego vamos a comentar brevemente. Seguidamente él hace breve referencia a algunas nociones, pues, de lo que es el espíritu subjetivo, que son manifestaciones que se dan por el espíritu subjetivo en sociedad, por los individuos en sociedad, y finalmente, que es la gran parte ya de lo último, es obras que aborda temas del espíritu absoluto. Habla de la verdad, del saber absoluto y otras manifestaciones, ¿verdad? De la religión, donde él aborda la idea del cristianismo, del judaísmo, de la edad moderna. Y este pensamiento, pues, forma parte de lo que es el sistema filosófico de Hegel. Hay otro tema interesante, y es en cuanto a la postura de la religión en Hegel. Para Hegel, la religión... bueno, para empezar, Hegel... Hay autores que afirman que era anticatólico, ¿ya? O que era protestante. Y esto va a ser un objeto de mucha discusión posteriormente. Lo que sí tenemos claro es que sus primeros estudios de juventud estaban referidos, pues, a analizar respecto de la religión, del hombre y su concepción de la deidad, o su concepción de su manifestación, pues, en la realidad.
en Jena, sí, fue en los primeros años en Jena donde Hegel pues aborda temas relacionados con la religión. Y incluso entiendo que estudió aspectos teológicos. Eh, y va a ser dentro de esto que se deriva pues ya más adelante ya una concepción filosófica que va a tener de alguna manera u otra una repercusión o antecedentes religiosos. Por eso cuando se va a estudiar los primeros escritos de Hegel se abordan estos temas. Um, y es súper interesante porque no entiendo cómo es que van a disociar. En la modernidad se disocia el tema de religión y saber científico, aun cuando estamos conscientes que la ciencia o la razón no hubiera avanzado como ha avanzado sin incidencia de la fe, sin incidencia de la religión. No estoy diciendo que debe estar de la mano ni que tienen que estar unidas, no. Estoy diciendo que no hay cobardía, no hay ningún problema, creo, en poder eh, analizar, pues, tanto las categorías del saber científico como el saber especulativo relacionado con la religión. Probablemente no haya un fruto próspero o un resultado certero en este punto, pero en todo caso, como ideas, como concepciones, son dignas, tienen méritos para ser objeto de estudio. Bueno, y dicho esto, hay un tema súper importante que tenemos que tener en cuenta, es en cuanto a la discusión de la izquierda y la derecha en Hegel. La decadencia del hegelianismo probablemente se debió a la división de la escuela hegeliana. ¿Qué significa esto? Sabrán que Hegel, como ya dije, dominó y aún tiene repercusión en la actualidad su sistema filosófico. El problema fue que luego que él muere, la interpretación de sus textos, debido a la complejidad de su forma de escribir o a la riqueza de su teoría, o como ha dicho un autor, a la complejidad de los temas que él trataba, es que causó división en sus seguidores, en sus discípulos. Así encontramos que hay una interpretación de izquierda y una interpretación de derecha en temas religiosos y políticos en Hegel. Por ejemplo, en temas religiosos lo que se discutía era la izquierda hegeliana en cuestiones religiosas decía que Hegel no se interpretaba en el sentido de que el alma era inmortal, no, al contrario, decían, no creían en eso, tampoco creían en la existencia de una espiritualidad, más bien llegaban al punto de un panteísmo o casi ateísmo. Y dentro de esta escuela, dentro de esta postura encontramos a Karl Marx, a Federico Engels, encontramos a Feuerbach y hay otro, no me recuerdo el nombre. Y dentro de la postura de derecha referente al tema de la religión, consideraban que el alma sí era inmortal y que hay una espiritualidad superior que lo definía todo. En este punto, creo que... A ver, solo veo el nombre. Aquí encontramos a Boschet y a Gabler, sí, ajá. Y había una posición central que intentaba conciliar las posturas. Uno decía que la postura central, que era liderada por Michelet, decía que, o sea, rechazaban esas posturas casi que ateístas y panteístas de la derecha, perdón, de la izquierda, pero también rechazaban ese extremo de espiritualidad de la derecha. ¿Ya? Y entonces, pues hay algún autor dicen que luego de que Hegel murió, quien mejor entendió al maestro fue el discípulo Michelet. Pero también hay una lucha o una guerra prácticamente de izquierda y derecha referente a temas políticos de acuerdo a Hegel. La izquierda apelaba a una dialéctica, ¿sí? Al choque de las categorías, a la contradicción y que por esta contradicción es que se favorecía el cambio. En cambio, la derecha tenía una postura más conservadora y se limitaban a decir que el tema político tenía, según Hegel, había que nada más comprender la realidad y no provocar un devenir dialéctico que se superara a sí mismo, no había contradicción. Esa era una postura de la izquierda y derecha en Hegel. Hay una referencia, recuerdo que hay una obra que se llama Platón y un ornitorrinco entran a un bar. Creo que es
creo que así es. No recuerdo los nombres de los autores, pero en esta obra que son chistes de contenido filosófico, o más bien filosofía contada en forma de chistes, creo que hay una frase que dice que todo lo racional, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Creo que en esta obra dice eso. Y en efecto, Hegel tiene una concepción teórica que nos viene a decir que todo lo real es racional. Pero ¿qué nos quiere decir con eso? Nos quiere decir que lo racional es manifestación de la razón. Son manifestaciones de la idea, de un principio supremo definido por una idea. Pero que la razón o que la idea tiene una expresión concreta por un desenvolvimiento dialéctico, ¿ya? Que más adelante vamos a ver de qué trata esto, en lo que se expresa como real. Y el hecho que diga que todo lo racional es real, quiere decir que según René Raciot, creo que es el apellido, quiere decir que todo lo verdadero, tarde o temprano, tiene una manifestación concreta como real. Porque lo real, porque lo verdadero es evidente y tiene una expresión, ¿ya? Lo verdadero difícilmente puede permanecer oculto para siempre. Si algo no tiene manifestación, es difícil representarlo como algo verdadero. Esos son como temas generales. Ahora, respecto ya del libro, es importante entender que Hegel hace un desarrollo en la primera parte de cómo la conciencia pues alcanza un nivel de autoconciencia, y hasta que existe una autoconciencia es que ya hablamos de lo que es el espíritu objetivo y más adelante un espíritu absoluto. Y no quiero decir que sean presupuestos de cada uno, no, pero para tener conciencia de lo que pues hay afuera de una manera más específica, debo tener conciencia propia. Y él habla de etapas de la conciencia. Así encontramos una conciencia sensible, una conciencia del sí, y el primer punto está referido a una conciencia sensible. ¿Cómo es que tenemos conciencia de las cosas? Se habla de manifestaciones espirituales de la conciencia. Aquí hablamos de la certeza sensible. La certeza sensible en Hegel es la forma inmediata, ¿ya? La forma inmediata en la cual yo puedo adquirir o tener la seguridad o el contacto, el acercamiento o la conciencia pues, de que existe, pues de manera inmediata es a través del acercamiento sensorial, ¿ya? La certeza sensible. Y cuando decimos ese contacto inmediato, quiere decir que no requiere de una reflexión, no es un saber reflexivo, no es un saber especulativo. No, es decir, para tener contacto con un objeto, ¿ya? Yo no requiero reflexionar sobre él, no necesito abordarlo, no tengo que penetrarlo, simplemente es algo inmediato, algo que me viene a mí y que se me es dado y entonces yo lo entiendo, hay una certeza sensible. Pero esta certeza sensible no se queda ahí, ¿ya? Avanza. Luego se forma una percepción vulgar, una percepción común, una percepción tradicional de las cosas. Yo que ya tengo un contacto inmediato con ella, se crea como una especie de idea de percepción al respecto. Y será luego de que yo vaya a consolidar o a confabular estos aspectos, y lo estoy explicando de una manera tan rápida y el punto que no quisiera abordar más, pues, pero debo decir, ser como que práctico. Luego, después de que hay una relación entre la conciencia, la certeza sensible y la percepción de lo dado, ya viene el entendimiento, y el entendimiento me permite confabular eso. Y por el entendimiento es que luego hay una posición más racional. Y no es por la razón o por el autopensar en el que el individuo adquiere autoconciencia. Es decir, no es por el autorreflexionar por sí solo que la conciencia adquiere el nivel de autoconciencia. No, va a ser en esa relación, ¿verdad? Con lo dado, con
con el no yo o con lo que está fuera de mí, que en esa oposición, en esa lucha dialéctica, es que yo puedo tener conciencia de lo que está dado, pero por esa conciencia que tengo, donde hay una lucha entre lo dado y lo que yo soy, es que yo me ubico, yo me sitúo, yo me implanto y adquiero una autoconciencia de lo que soy. Y más adelante, como lo explica Alexander Kolleve, que habla de una economía de deseos, digamos, donde un hombre tiene el deseo y hay otro hombre que también tiene el deseo de algo, ¿sí? Por ejemplo, el deseo de vivir o el deseo de alimentarse. Pero no existe solo ese deseo, también existe el deseo de que el otro tenga el deseo de conservar mi deseo, por ejemplo. Entonces, en esa lucha de deseos hay una contradicción. Hay uno de estos dos individuos se va a imponer como el amo y el otro como el siervo. ¿En qué sentido? Uno va a señorear sobre el otro. Y esto solamente lo puntualizo así rápido. En esa medida que yo reconozco y que yo tengo conciencia del otro, una percepción que me dice qué es lo que el otro pues está dado, qué es lo que hace, cómo se expresa, o qué significo yo para él, o qué valgo yo para él. En esa medida yo adquiero una autoconciencia. La conciencia regresa a mí, ¿ya? Se retrotrae, pero ya no es que regrese al primer estadio de una simple pensar, simplemente en ese regreso, en ese retorno a mí, ya viene de una manera superada. Y en esa posición es que yo me califico y adquiero una autoconciencia. Y aquí usar términos como persona o cosas concretas puede ser un error dentro de la concepción de la fenomenología del espíritu, porque Hegel en su obra son puras abstracciones, ¿sí? Yo tomo estos ejemplos para concretizarlos, ¿sí? Para darle un poco pero tampoco quiero decir que eso dice expresamente la obra. Pero en esa lucha, en esa contradicción, en esa dialéctica pues infinita, es que el individuo va superándose y entendiéndose a sí mismo. El profesor Simon Bauman tuvo una conferencia con el profesor Javier Gomar. Y Javier Gomar decía, eso en español decía, bueno, ¿y el hombre en qué momento se dio cuenta que tenía una dignidad humana? Y esto es súper interesante porque los seres humanos en la actualidad entendemos que tenemos dignidad humana. Pero póngase a pensar, ¿cuándo el hombre entendió que tenía dignidad humana? Él decía en la presentación, no, o sea, la filosofía antigua, el hombre moría y el cosmos seguía siendo bello, el universo seguía siendo perfecto. Ahora no. Ahora el hombre muere y ya hay un sentimiento de que las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. El hombre tiene dignidad a una vida, tiene dignidad a una muerte, tiene derecho a una muerte digna también. Esa idea de dignidad no venía dada automáticamente al hombre. Él tuvo conciencia de esa dignidad en un momento determinado. Quizás cuando hubo un conflicto, quizás cuando se dieron fenómenos como el Holocausto, como las guerras mundiales, como las guerras civiles, cuando hay opresión en el estado de terror, cuando hay imposición, frente a esa lucha incesante, frente a esa oposición de conciencias, frente a esa contradicción o negatividad, como dice el autor, o esa abstracción o esa mediación, es que adquiere una autoconciencia en ese devenir dialéctico. El hombre entendió que tenía dignidad, el hombre tuvo autoconciencia, el hombre se superó a sí mismo, el ser humano pues. Entonces sirva eso como para ejemplificar de cómo ha venido pues la evolución del saber, ¿sí? Del saber, del ser que se da a sí mismo, hasta llegar al punto del espíritu absoluto. Porque el espíritu absoluto, dice Hegel, es el espíritu que se sabe a sí mismo. Y eso lo dice en la obra, y lo repite. El espíritu que se sabe a sí mismo es el espíritu absoluto. Es decir, el todo dado, la universalidad que tiene conciencia en un estadio de la historia de lo que es,
de lo que no es, de lo que representa, de lo que trae, de lo que lleva, de cómo cambia, de cómo viene. Entonces, esto es importante, entender las fases de la conciencia y la evolución a la autoconciencia. Otro punto que está dejando pasar es que la idea de certeza sensible es un aspecto subjetivo. ¿Ya? Aún no existe una idea de verdad. Hablar de certeza sensible en Hegel es hablar de una idea, un postulado más subjetivo. Lo objetivo viene dado cuando algo es verdadero. Y lo verdadero es lo absoluto. Dice Hegel que solo lo absoluto es verdadero. Solo lo universalmente dado, solo aquello que tiene conciencia ya de sí mismo, solo aquello que sabe saberse o que tiene conciencia de su propia conciencia. Ese es lo verdadero. Y dice que lo verdadero solamente está dado por la experiencia. Pero quiero que entiendan que la idea de experiencia no está referido a una manifestación empírica, sino a una especie de subjetividad. Porque decía en un principio, el título de la obra es Fenomenología del Espíritu. Y que antes se llamaba Experiencia de la Conciencia. Entonces choca, ¿verdad? Porque una obra idealista toma una palabra, pues, que no es puramente idealista. Experiencia, como que está sujeto a comprobación, a la manifestación sensible, ¿ya? Pero la experiencia, no hay que confundirse, está referido más a la forma de cómo se tiene un acercamiento con el saber de sí mismo, ¿sí? Es un aspecto más de subjetividad. Ese otro punto que quería comentarles. Bueno, hay una idea de dialéctica en Hegel. La dialéctica, digamos, como una palabra o como un método, ya existía antes de Hegel. Por ejemplo, lo practicó Zenón, Parménides y Platón. Obviamente la dialéctica en Platón es más referida a una expresión del saber. En Parménides a una expresión del ser, del pensamiento incluso. Pero, como les decía en un principio, la idea de la dialéctica está a la negación del ser, ¿sí? Como decir, les decía, ahora, ¿qué es el ahora? Ahora es noche, y luego, ¿qué es el ahora? Y luego dicen el mediodía, en momentos diferentes. Aquí hay una negación del ser, porque si hemos dicho que era noche y luego ya no es noche, hay una negación. Y así viene dada, ¿verdad? La idea de la tesis, la antítesis y la síntesis, que luego Marx lo retoma y dice, o sea, en el sistema capitalista es la tesis, luego viene la oposición, lo que es el socialismo, bueno, la negación más bien en su interior, dadas las condiciones, ¿verdad? Tanto de las estructuras y las infraestructuras que provocan una lucha incesante en su interior, que lo niegan a sí mismo, que niegan al sistema, para dar lugar a una nueva idea que va a ser el socialismo y futuro el comunismo. Pero esta negación, ¿verdad? Que la dialéctica representa una contradicción permanente con fines de superación, porque la dialéctica no es supresión, sino que superación, se representa más bien con la idea del amo y el esclavo. Me gusta mucho cómo lo explica Alexandre Kollel. Dice, voy a leer un pequeño párrafo, dice. Él intenta explicar qué hace Hegel hablando del amo y el esclavo para hablar de la conciencia. Lo que él dice es que lo que mueve a los individuos o al hombre son los deseos, ¿verdad? Hay una economía de deseos. Y que el hombre solamente puede aparecer sobre la tierra en manada, es decir, en un grupo. Por eso es que el hombre naturalmente es social. Pero por ser social, ese deseo va a competir, mi deseo con el deseo del otro. Y en esta competencia se va a dar lo que es la dialéctica o la contradicción del amo y el esclavo. Y el amo y el esclavo
no solo lo vamos a entender como un individuo que se posiciona frente a otro y otro pues que se sujeta a este, sino que la dialéctica del amo y el esclavo nos permite explicar la posición de Dios frente al hombre, la idea de la libertad, la idea de la muerte, la enajenación, la idea de la imposición. ¿Por qué? Porque en esa comunidad, ¿verdad? Donde existen muchos hombres, supongamos, uno o unos deciden hacer ese juego de esa lucha por el deseo. Pero no solo por ejemplo, en una comunidad existe el deseo de alimentarse, ¿ya? Esto va a imponer la necesidad, pues, de sujetar a otros, de imponerse a otros. Y en ese sentido vamos a entender que el que se impone tiene una conciencia noble, ¿sí? La conciencia de un amo. El que queda sujetado tiene la conciencia vil, la conciencia servil, la conciencia del esclavo, del que está en servidumbre. Pero, ¿qué significa que el amo, o qué es lo que caracteriza que el amo es amo? Bueno, lo que caracteriza al amo en la explicación de Hegel es que el amo expuso su vida, no le tuvo miedo a la muerte, hubo una negación de su deseo, ¿ya? No le importó perder la vida a cambio de imponerse como amo. En cambio el esclavo no, el esclavo dijo, yo conservo mi autoconciencia, yo conservo mi vida, pero sacrifico mi libertad. Prefiero que el amo, pues, que expuso su vida y que no le importaba morir en el intento de darse como amo, señorea sobre mí. Y si señorea sobre mí, pues ok, pero yo mantengo mi libertad. Entonces lo que Howard Selzan luego en su obra ¿Qué es la filosofía? Dice la libertad abstracta en Hegel, ¿ya? O sea, ¿qué es la libertad? Pues porque Hegel descubre una contradicción en esto y ya la voy a comentar. Entonces como el amo no tuvo temor a perder la vida, es decir, no tuvo temor a suprimir por completo su deseo, porque los deseos están sujetos a la vida, y como el siervo sí tuvo temor, entonces el siervo se va a enfrentar a tres momentos. El primero es el del terror. Él tuvo miedo de la muerte, él tuvo miedo de arriesgar, tuvo miedo de perder, que fue lo que no experimentó, o que aún habiéndolo experimentado, lo superó el amo. Luego hay una etapa de servicio. Como yo tuve miedo de la muerte y mi amo no, o sea, entonces yo le voy a estar bajo su servicio. Porque a mí me comprobó que él no tiene temor a morir. Yo sí, yo prefiero conservar mis libertades. Y luego de ese momento de servicio viene la etapa de la servidumbre, bajo la forma de trabajo. Que en la forma de trabajo, para Hegel se enajena el individuo, se enajena por el simple hecho que desconoció el valor pues, de la vida a cambio de sacrificar sus libertades, que es una concepción que Marx la va a superar y va a decir que se enajena cuando trabaja para otro por la explotación del hombre por el hombre, no solo por el temor, sino que es explotado. Y en esta idea de que el uno se dio como esclavo para el otro, como lo explica Ricardo Rivera, aquí Hegel encuentra una contradicción, y es que es verdad que el amo se dio como amo, pero el amo simplemente es un ser en sí, y también es un ser para sí, ocupando los conceptos antes dichos. Porque es verdad, él señorea el mundo, él goza el mundo, que el siervo o el esclavo trabaja para él, pero el amo depende de los esclavos, invívidamente es esclavo de sus esclavos. Entonces aquí es donde nuevamente se vuelve a negar el ser. ¿En qué sentido? O sea, se impuso como amo, pero al mismo tiempo se vuelve esclavo de los esclavos porque depende de ellos, no es nada sin ellos, ¿ya? No hay mundo para él tal como lo conoce sin esclavos. Entonces hay una negación interna nuevamente del ser.
una lucha entre el ser y el no ser que da lugar que frente a esta contradicción da lugar a otro fenómeno entre la tesis y la antítesis y la síntesis. Y el esclavo, que aún siendo esclavo, aún teniendo conciencia servil, resulta ser amo del amo. Que si bien no puede señorear porque él no arriesgó su vida, pero él es el que da, él es el que impregna su esencia en las cosas que produce. ¿Ya? Él es el que define el rumbo de las cosas, el que define la mina de las cosas. Por eso es que Hegel dice, y entonces el siervo se encuentra a sí mismo con la obra que crea. Y obra que crea para el amo. Pero el esclavo se convirtió en el amo del amo. Mientras el amo, que es amo, sigue siendo esclavo de sus esclavos. Entonces, en esta contradicción es lo que permite que los individuos tengan una conciencia y una autoconciencia y se vayan superando a sí mismos. Hay otras ideas pues, en cuanto a la dialéctica entre los fines y los medios. Entendemos en la actualidad que los fines determinan los medios, pero es posible que en la concepción de Hegel se pregunte si son los medios los que determinan los fines o si los fines determinan los medios. O la otra postura de que si son los líderes los que determinan el pueblo o si el pueblo escoge a sus líderes. Porque en esta postura, como dice Ricardo Rivera, si el pueblo escoge a sus líderes, no es cierto que el líder es el que lleva la batuta en estricto sentido. Más bien el líder simplemente es un instrumento del pueblo, ¿ya? Y que es descartado cuando ya no es popular, cuando ya no tiene aprobación. Hay una dialéctica de negación entre los medios y los fines, así como entre el líder y el pueblo. Así una dialéctica de negación entre el amo y el esclavo, entre Dios y el hombre. Hay una dialéctica de negación entre lo que está dado y lo que no está dado, entre lo que tiene posibilidad de existir y lo que no tuvo posibilidad de existir. Entonces, la obra Fenomenología del Espíritu nos cuenta, nos viene relatando cómo ha sido ese devenir, ¿verdad? Ese recorrer histórico de la conciencia universal de la humanidad. Bueno, amigos, es esto lo que puedo comentarles por el momento. Hay muchos temas, muchos más temas que comentar, pero por efecto del tiempo no lo puedo hacer. Por ejemplo, me recuerdo que Joseph Simon dice que en su obra El problema del lenguaje en Hegel, que para Hegel, dice él, lo único que mediatiza al espíritu con lo exterior es el lenguaje, porque el lenguaje es lo que permite que lo interior espiritual se haga manifiesto y que pueda tener contacto con las conciencias circundantes o existentes, por decirlo así. Definitivamente hay mucha información, demasiada información, que pues probablemente haga otro video, ¿sí? Donde hable del espíritu ya objetivo, como yo referencia al derecho, que es lo que entiende Hegel, pues por derecho. Por ejemplo, dice que él no aprobaba que el sistema penal, que la imposición del delito, de la pena fuera como un medio y no como un fin, ¿ya? Porque entonces se desnaturalizaría la idea esta. Hablaba, por ejemplo, que lo ideal era el Estado prusiano. Él tenía una aspiración a defender, no era filósofo de Estado seguramente, pero sí creía una monarquía heredada, constitucional heredada, y no en la república. Es decir, hay tantos temas más que comentar, pero es esto, me quedo con esto. Espero que les sea útil. Si en algo pues he fallado, por favor no duden y háganmelo ver, de verdad. El fin es pues mejorar y compartir lo que vamos aprendiendo. Creo en una cultura de conocimiento compartido, como siempre les he dicho, y si me pueden ayudar a mejorar, pues serían bienvenidos. Muchas gracias por ver este video. La mejor forma en la que pueden recompensarme, si fue la intención, es compartiendo este video o dejándome sus comentarios. Y pues será eso. Sigo pendiente con Immanuel Kant y con Martin Heidegger, pero creo que en la próxima vamos con Niklas o con Habermas, probablemente, ¿sí? Ya tenemos a Adorno, tenemos a Toffler, a Ana, no
recuerdo, tenemos ya a John Rawls, a Ronald Working, tenemos por acá a Robert Alexi, a Claude Lévi-Strauss, es de mis autores preferidos, con la institución imaginarias de la sociedad, se llama Cornelius Castoriadis, ¿sí? Y estamos agotando ya la serie. Así que gracias, de verdad muchas gracias por compartir y ver este video. Será hasta la próxima.